Cordial saludo y bienvenidos una vez más a nuestro curso de Python. En esta ocasión vamos a trabajar con fechas y horas, sobre todo con horas. Este ejercicio que vamos a realizar o estos ejercicios que vamos a realizar sobre trabajo con fechas y horas nos van a servir para el ejercicio que estamos haciendo del parqueadero. Antes de comenzar, que lo voy a mostrar de una forma muy simple, primero voy a mostrar para qué nos va a servir. Entonces, recuerdan que teníamos un ejercicio del parqueadero en el que teníamos este archivo y ahí tenemos una serie de placas y la fecha de entrada, la fecha de salida, obviamente hora de entrada, hora de salida. Entonces, al ejecutarlo, voy a mostrarles cuál es el objetivo de lo que queremos lograr luego. Voy a ejecutar este y vamos a ver qué nos va a procesar. Todo el archivo, que son casi 10.000 líneas, nos va a organizar y nos va a sacar los tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy sacando un lote de esta placa que equivale a 10 registros, cuyo tiempo suma 74 horas 19 minutos con 32 segundos. Esto lo podemos cotejar con el Excel, en el cual, si ustedes observan acá, tengo esa misma placa, ese mismo lote, y al seleccionarlo, observen que Excel me devuelve exactamente el mismo tiempo que les estoy mostrando acá. Es decir, 74 horas con 19 minutos y 32 segundos. Lo que nos muestra que ha sido un cálculo exacto. Ok, entonces antes de proceder y llegar a esta parte, vamos a empezar de la forma más sencilla, cómo trabajar con fechas y con horas en Python, sobre todo la parte de las horas, ya que las fechas obviamente se trabaja de forma muy similar y luego cuando lo apliquemos a este ejercicio del parqueadero, pues ustedes lo van a ver más completo. Pero por hoy vamos a trabajar entonces la forma de las trabajo con tiempos, especialmente horas. Entonces le damos clic derecho, nuevo archivo de Python y coloquémosle tiempos, horas. Vamos a colocarlo así, tiempos, horas. Démosle OK y ya nos ha generado entonces este archivo. Y lo primero que vamos a hacer es importar una librería llamada DepTime, la cual nos va a permitir trabajar con estas horas que necesitamos. Vamos a crear dos variables, una llamada hora entrada. Vamos a colocarle aquí una hora de entrada de una vez, por ejemplo, digamos a las 15 horas, en el formato que nosotros manejamos, pero en este caso como un reloj digital, formato de hora militar, 15 horas, y vamos a colocarle una variable también de tipo cadena llamada hora salida y coloquémosle que salió a las 17 horas. Ok, ahora vamos a crear una variable también llamada formato hora, la cual vamos a inicializar con el formato que nosotros requiramos. ¿Por qué es importante esto? Es porque dependiendo del uso horario, es decir, de la configuración regional, se puede estar cambiando el formato. Por ejemplo, digamos en ciertos países colocan primero el mes, luego el día, luego el año, refiriéndome a las fechas, y las horas pues las pueden representar de cierta manera. Entonces por eso es importante especificar cuál va a ser el formato que nosotros vayamos a manejar. En este caso pues voy a manejar horas, minutos y segundos de esta forma, la forma típica que nosotros conocemos. Ok, entonces acá es donde viene el trabajo con esta librería DepTime. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable llamada S, vamos a llamarla en minúscula, HE, que va a ser igual a DepTime. Ojo, ahí ya estoy utilizando la librería, punto, y le vamos a decir que vamos a extraer. Observen esta función, extractTime. Entonces, ella me da o me indica cómo debe de ser. Entonces me dice, de un string usted puede extraer en un formato específico los valores que necesita para almacenarlos en una variable de tipo DepTime. Entonces, en este caso, vamos a decirle que la variable la que voy a extraer va a ser la hora de entrada y que el formato, observen que me da la sintaxis aquí, formato, y el formato va a ser format
formato hora. Podemos copiar y pegar y colocamos en este caso hora salida y esta variable la vamos a llamar entonces HS. De esta forma ya tengo hora de entrada, hora salida y observen que aquí me está tomando el formatico de la hora que yo le estoy indicando acá. Okay, esto es lo que me está tomando. ¿Y para qué necesito esto? Porque es que no puedo trabajar directamente como si fuera cadenas. Al hacer esta conversión que estamos viendo acá, HE y HS ya quedan de tipo DepTime. Entonces ya puedo hacer operaciones que me lo permiten. Es decir, esta librería te permite trabajar con muchas funciones que se hacen para las fechas, como extraer el número de segundos, extraer el número de días. También internamente ella controla cuando trabajamos con fechas que el número de días que tiene cada mes y también cuando hay años bisiestos, etcétera. Entonces esa es una de las ventajas que tiene trabajar con este tipo de librerías, que nos ahorra pues tener que reinventar la rueda. Ok, entonces ya podemos colocar aquí una variable llamada total horas, si queremos total horas. Y le decimos que va a ser igual, entonces ya puedo hacer cálculos con eso. Va a ser igual a la hora de salida menos la hora de entrada. En este caso HS menos HE. Y esto que me queda aquí, yo ya lo puedo mostrar en un mensaje. Es más, mostremos también las variables de hora. Coloquemos hora de entrada y concatenemos esto con la variable que tenemos llamada hora de entrada. Las primeras que son de tipo cadena para no tener que hacer más conversiones. Mostremos también la hora de salida inicial que teníamos. Y coloquemos un mensaje adicional que diga total horas, que va a ser la resta entre las dos anteriores y que nos quedó almacenada en esta variable total horas. Observe que aquí le colocó string, o sea, para encapsularlo, es decir, para internamente envolverlo dentro de esta función para que me lo pueda concatenar como una cadena. Listo, esto es todo. Pero primero voy a hacer un pequeño repaso. Entonces, importamos la librería DepTime. Coloco aquí dos cadenitas, una para la hora de entrada, otra para la hora de salida. Creo un formato para la hora. Y luego ya creo otras dos variables adicionales, una para la hora de entrada, otra para la hora de salida, pero ya van a ser de tipo DepTime para poder hacer cálculos con ellas, ya que si yo resto cadenas pues no me va a dar nada, pero al convertir esas cadenas que vemos acá en formatos de hora, entonces ahí sí vamos a poder mostrar y hacer operaciones aritméticas con ella. Muy bien, démosle clic derecho acá y borramos esto a ver cómo nos va. Aquí ya nos debe haber salido y nos dice que en efecto van total horas, 2 horas. Entonces uno dice, ve, eso sí funciona así tan fácil. Sí, de hecho coloquémosle aquí por ejemplo 10 minutos y aquí si quieren pongámosle 50 segundos y miremos y él funciona sin problema. Entonces dice que en total 1 hora con 50 minutos y 50 segundos. De esa forma tan simple se trabaja con DepTime. Acabamos de ver un ejemplo muy simple, pero vamos entonces ahora a añadirle un nivel de complejidad más alto. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con fechas, es decir, con días y con horas? Como veían aquí en este ejemplo, en el del parqueadero, yo les había mostrado todos los datos que él me entregaba, pero si ustedes observan acá, yo aquí estoy tomando las fechas, observen, aquí en Wii tomo las fechas. Cuando voy recorriendo las filas digo en qué campo específico está la fecha. Entonces, por ejemplo, aquí cojo la fecha de entrada, aquí estoy reemplazando que no tenga espacios para evitar errores en el formato y observen que aquí también le estoy dando un formato, ¿cierto? Y voy creando inclusive el orden. Cuando utilizo split en este caso, que lo vamos a ver luego, me permite delimitar, es decir, el delimitador acá es la barrita, el slash. Entonces me permite crear una listica separada por el operador que yo le indique. En este caso, como tenía en el slash, entonces me quedaría en el orden que yo le dé. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver funcionando. Lo importante acá es que nos demos cuenta cómo puedo sumar y restar
fechas y de la misma forma que lo estamos haciendo con las horas. Pero ¿qué tal cuando vamos combinando ambas? Entonces, no me preocupen que la idea es llegar hasta acá, pero volvamos a nuestro ejemplo sencillo. Entonces, acabamos de hacer una simple resta entre horas, que vemos que también trabaja con minutos y segundos. Ahora vamos a crear una variable que se llame días y vamos a inicializarla en 0. Ojo, ¿por qué la inicializo en 0? Porque pueden darse 3 circunstancias. Y volvamos al ejemplo práctico del parqueadero. Un vehículo pudo haber estado solo unas horas, entonces en ese caso la variable día sería igual a 0, pero pudo haber estado de un día para otro. En ese caso la variable pudo cambiar entre las fechas y me puede dar un día, o si son más fechas, me puede dar 2 o más días. Entonces ahí tenemos los 3 casos. 1, que solo sean horas, por lo tanto día sería igual a 0. 2, que haya permanecido un día. Y 3, que haya permanecido 2 o más días. ¿Por qué lo dejo tan explícito? Porque dependiendo de esos casos hay que hacer operaciones diferentes. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si aquí días es igual a 0 y yo tengo una hora, por ejemplo, digamos la 07. Observen que a la 07 le quiero sacar las 15 con 10. Entonces ya eso me da una resta negativa. Si lo ejecuto ahí, observen que me empieza a dar una resta negativa. Y aquí me dice que el total de horas es menos un día y me da 15.50. Entonces ya uno empieza a ver como un comportamiento muy extraño. Entonces vamos a empezar a analizar que dependiendo de los días y de las horas, entonces yo debo tomar ciertas no sé, precauciones para evitar errores. En este caso, cuando vemos, y esto es lo que siempre hay que tener en cuenta, cuando vemos que la hora de salida es menor que la hora de entrada, siempre, ahí hay un cambio de fecha. Hay un cambio de fecha. Si días es igual a 0, no puede darse algo como esto, porque sería una contradicción. Querría decir que el auto entró antes de salir. Entonces sería una contradicción. Por lo tanto, si nos dan este formato, obligatoriamente aquí tiene que haber por lo menos un 1, indicando que hubo un cambio de fechas. Ahora, si yo le coloco ese 1, pues obviamente, como esa variable no la estamos teniendo en cuenta todavía, me va a mostrar los mismos mensajes. Entonces necesitamos empezar a integrar los días en combinación con las horas para hacer cálculos más exactos. Vamos entonces a operar con esas 3 opciones. Primero, si días es igual a 0. Si días es igual a 0, entonces aprovechemos y hagamos el condicional. Si la variable días es igual a 0, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a empezar a darle forma a todo esto. Obviamente si días es igual a 0, pues ¿qué va a pasar? No hay nada, simplemente se hace la resta como la veníamos observando hace un momento. Pero obviamente con horas que sean coherentes. Por ejemplo las 17. Y aquí viene funcionando sin problema. Pero cuando ya días es igual a 1, ya aquí los valores tienen que cambiar. Por si me dan una hora negativa, pues yo poder hacer algo. Es más, vamos a hacer un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, para que me entiendan esto bien claro. Digamos que usted entra más bien a las 23 horas exactas y usted sale a las 01, o sea a la 1 de la mañana. Entonces usted entró a las 23 horas del día de ayer y sale a la 1 de la mañana del día de hoy. Por lógica nosotros sabemos que son 2 horas, pero el computador no lo sabe. Eso aquí, pues si yo lo ejecuto, pues aquí en este caso ya no va a mostrar nada, porque días ya es igual a 1, ¿cierto? Aquí hubo un cambio de fecha, porque de las 23 siguen las 24, ahí se reinicia el nuevo día, pues empieza el nuevo día, entonces empieza el reloj a marcar las horas del otro día. Entonces esta persona entró en una fecha y salió en otra. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces vamos a trabajarlo, vamos a decirle que si no, entonces vamos a preguntar que si días es igual a 1. ¿Por qué no colocamos de una vez si es mayor o igual a 1? Porque los comportamientos son diferentes y ahorita lo pueden probar. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar cuando se ha cambiado la fecha? Es decir, no es que usted haya estado un día en el parqueadero, por eso es importante trabajar esto.
El sistema podría decirle, uy, pasó un día, pero no, realmente han pasado 2 horas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Usted aquí sabe que, digamos, estas son las 00 horas. Entonces de las 23 a las 24 horas, que son las 00, aquí va una hora. Y ahora, de las 00 a la 1 AM, aquí iría otra hora. Por lo tanto, aquí tenemos 2 horas, que son las que necesitamos. Eso mismo es lo que acabamos de hacer nosotros mentalmente cuando dijimos, entramos a las 23 y salimos a la 1 de la mañana. Por lógica, lo que hicimos es que a las 24 horas le restamos las 23 y luego a esa resta que nos dio le sumamos la hora o las horas del otro día. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable temporal para almacenar una copia de la hora de salida. Y a esa variable la vamos a llamar hora real salida. Hora real salida. ¿Por qué digo real? Porque vamos a sobreescribir, es decir, temporalmente vamos a utilizar las 24 horas para restarle esa hora de entrada y poder obtener, digamos, ese espacio de tiempo que necesitamos del día anterior y sumarle luego los minutos o las horas adicionales del otro día. Entonces vamos a decirle que hora real salida va a ser igual a esa variable que llamamos hora de salida, pero inicialmente la cadena, para tomar de allí, digamos, los datos que necesitamos. Hora de salida punto split. Y de una vez aprendamos cómo funciona split. Entonces lo que hace split es que yo aquí le indico un delimitador. Si nosotros vemos en la hora, el delimitador, es decir, el que me está separando cada porción de la hora, son los 2 puntos. Por lo tanto, él acá me va a crear una cadenita, es más, mostrémosla, que va a ser hora real salida. La ejecuto y observen que me muestra que tomó la hora de salida, que es esta, y me la muestra así, donde cada elemento viene siendo lo que estaba antes de los 2 puntos. Aquí tenemos la posición 0, la posición 1 y la posición 2. ¿Para qué le indico esto de las posiciones? Porque eso me indica de dónde puedo traer los dígitos para la hora, los dígitos para los minutos y los dígitos para los segundos. Lo cual haremos en un momento. Por lo pronto, vamos a reemplazar, volvamos otra vez acá. Vamos a reemplazar temporalmente a esta variable HS mediante una hora de salida diferente, en este caso las 24 horas. Entonces voy a decirle acá que hora de salida va a ser igual, y ojo, no diría, pues las 24 horas, resulta que las 24 horas no existen, este formato no existe en Python, ¿cierto? No existen las 24 horas. Si yo le doy ejecutar, me va a sacar un error ahí. Bueno, en este caso no sacó error, porque todavía, digamos, no le hemos dicho que muestre todavía nada, pues ningún cálculo. Pero si yo trato de hacer una resta, ahorita me daría un error. ¿En qué momento me da el error? Pues obviamente yo no voy a hacer la resta desde la cadena. Para eso tengo esta variable HS. Y es más, copiémonos este pedacito hasta acá, que es exactamente lo mismo, ya que estamos sobreescribiendo. Voy a colocar aquí, sobreescribimos temporalmente la variable hora de salida. Para hacerlo de las 24 horas, recuerden, vuelvo y muestro el dibujito rápidamente. Aquí tengo las 24 horas, o sea, las 12 de la noche. Y aquí tenemos las 23 horas, que fue la hora en que se ingresó. Y aquí tenemos la 1 de la mañana, que fue la hora en que salió. Obviamente entre las 23 y las 24, que la representa esta línea del medio, hay una hora. Y entre las 24 y la 1 de la mañana hay otra hora, lo cual sumado nos da las 2 horas exactas que son. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero por ahora estamos en este pedacito. Entonces necesitamos a este 24 de acá restarle la hora de entrada para que nos pueda dar esta hora. Pero resulta que este formato no existe. Hasta ahí entonces nos está mostrando menos un día y 2 horas.
¿cierto? Es lo que nos está mostrando él acá, que hay un cambio. Entonces necesitamos dar la hora exacta. Ok, entonces para eso era que habíamos dicho que hacíamos una copia, y voy a colocar aquí un comentario, copia de la hora real de salida. O sea, la original, pues la que está al principio, porque la sobreescribimos con estas 24 para hacer la resta, correcto. Ok, entonces vámonos ahora a extraer todos los segundos de estas horas que nos dio acá. ¿Para qué necesitamos eso? Para poder, digamos, sumar todos los segundos del día anterior, o sea, antes de las 24, y todos los segundos del día después de las 24, para luego eso convertirlo en horas, minutos y segundos. Entonces simplemente acá le decimos, creamos una variable seconds, la podemos llamar segundos o seconds, y le decimos que va a ser igual, y aquí colocamos int para convertir en entero, y le decimos que esta variable total horas punto, entonces observe que ya trae varias funciones, y una me dice total seconds, que me devuelve el total de segundos que hay en esta resta, y eso lo estamos almacenando acá. Muy bien, ya tenemos entonces los segundos del día 1. Vamos ahora con lo del día 2. Cuando digo el día 2 es cuando hubo el cambio de fecha, no es necesariamente que se haya gastado un día ni dos, sino las horas entre un día y otro. Ok, entonces vamos a hallar después de las 24 horas qué sucedió. Entonces para eso vamos a reutilizar esta variable que llamamos aquí hora de salida. Por eso habíamos creado mediante split una listica. Entonces vamos a crear aquí horas, vamos a ponerle D2, o sea del día 2 va a ser igual a hora real salida. Recuerde que esto es una listica, pero eso hay que convertirlo en entero para poderlo almacenar, porque si no nos sirve, porque quedaría como si fuera una cadena. Entonces le decimos que eso lo va a convertir en entero, y le decimos que tome los dos dígitos para la hora. En este caso es la posición 0 la que tiene la hora. Acuérdese, esto queda una listica, y de la hora tenemos dos dígitos, de los minutos dos dígitos, y así. Y que esto viene siendo la posición 1, perdón, la posición 0, posición 1 y posición 2. En este caso la posición 0 está la hora. Y podemos calcular de una vez cuántos más bien segundos representa esas horas del día 2. Entonces decimos hora del día 2 va a ser igual a lo que tiene multiplicado por, en este caso, por 3600 segundos que trae una hora. Por lo tanto, si él me devuelve un 1, me daría 3600, y me devuelve un 2, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, colocamos asterisco igual, que es lo mismo que decir horas del día 2 es igual a horas del día 2, es decir, lo que tiene por 3600, que es el número de segundos que tiene una hora. Hacemos lo mismo para los minutos, coloquemos minutos, día 2, igual, nos copiamos este pedacito, y simplemente cambiamos la posición. Recordemos que los minutos estarían en la posición 1, por lo tanto aquí vamos a colocar 1. Y de manera similar a la anterior, vamos a decirle que esos minutos que me recuperó en formato entero, me los multiplique por 60, que es el número de minutos que trae una hora. Entonces aquí le decimos minutos por igual 60. Ok, nos resta entonces lo mismo para los segundos. Vamos a decirle segundos del día 2 va a ser igual, pegamos acá, bueno, pegamos aquí, y en este caso tomamos la porción de los minutos que quedó en hora real en la posición 2. Y obviamente esto no tenemos que multiplicarlos por nada, porque son los segundos que nos restaron, simplemente que los estamos almacenando aquí. Ahora podemos crear una variable que sume todo esto, es decir, total de segundos, total seconds del día 2, démoslo así, total second día 2 es igual a horas del día 2 más minutos del día 2, pero recuerde que quedaron fue los segundos, más segundos del día 2. Ok, y aquí coloquémosle un comentario para que acordemos que obtenemos
la hora, vemos y pegamos acá, obtenemos los segundos de las horas del día 2. Aquí obtenemos los segundos de los minutos del día 2. Y obviamente aquí obtenemos los minutos. Y aquí obtenemos los segundos, pero creo que ya sobra más explicaciones ahí. Entonces ya tenemos el total de segundos del día 2. Es que la misma variable lo dice, no habría necesidad de copiarlo. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Sumar seconds, que son los segundos del día 1, o sea, segundos antes de las 24 horas, ¿cierto? Más los segundos del día 2. Entonces podemos decir que seconds es igual a lo que tiene, o sea, más igual, más total segundos del día 2. Y aquí tenemos entonces la sumatoria de los segundos de ambos días, es decir, del tiempo que se haya ganado entre un día y otro, se haya gastado entre un día y otro. Y ya que nos resta hacer, ya como tenemos la sumatoria de los segundos reales que se gastaron, vamos a convertirla entonces en horas, minutos y segundos, que eso es lo más sencillo. Simplemente podemos colocar aquí total, o llamarlo time horas, por decir así, tiempo de horas, va a ser igual a seconds, que es esta variable, y esto lo vamos a dividir por 3600. El doble slash acá indica que esto es una división entera. Anteriormente en las versiones de Python, cuando tú colocabas por ejemplo 3 dividido 2, él te volvía 1 y uno decía, pero eso es un error, debería volverme 1.5. Para que te volviera 1.5 te tocaba colocar 3.0 dividido 2.0 y él te da 1.5. Ya no, a partir de la versión 3 puedes colocar 3 dividido 2 y te devuelve 1.5. ¿A qué viene esto? A indicar, cuando coloco el doble slash, él me devuelve la parte entera, Entonces, de esa parte entera, de esa división, me va a devolver la parte entera que me indica el número de horas. Obviamente van a haber unos segundos restantes, vamos a llamarlo así, ser restantes. Segundo restante sin espacio, aquí se me fue un espacio, va a ser igual a lo mismo, pero solamente el residuo, es decir, obtenemos los segundos que sobraron de esta división. Aquí sería seconds ok, y ya con estos segundos que tenemos ahí, entonces podemos hallar los minutos. Entonces llamémoslo time minutos es igual a segundos restantes dividido 60, es decir, de todos los segundos que me sobraron de las horas, saco los minutos, de todos los segundos que me sobraron, luego saco entonces de las horas saco los segundos para los minutos, de esos segundos que me sobran de los minutos, quedan los segundos finales, entonces aquí le digo dividido 60, y obviamente aquí sería time seconds, o sea, como que va a ser igual a los segundos restantes de esto, pero en este caso sería el residuo, es decir, los segundos ya definitivos que sobraron. ¿Esto para qué nos sirve? Para mostrar ahora sí un mensaje que diga que el tiempo fue, y podemos concatenarle acá el tiempo de las horas, time horas, más, coloquémosle un mensajito y concatenémosle aquí los minutos, string minutos, time minutos, más otro mensajito y coloquémosle aquí entonces el de los segundos, string seconds, time seconds, y obviamente el mensaje al final que diga segundos. Verificamos que no tengamos por ahí
las cosas muy pegadas. Ok, ejecutemos hasta ahí. Tenemos un pequeño errorcito. Y el error que nos muestra, vamos a ver, línea 30. Bueno, que estamos tomando bien de la hora real de salida, pero si miramos acá, a la hora real de salida le pusimos 2400 y esta variable hora real salida era para hacer una copia de la hora original de salida, que quedó en esta variable hora salida. Es decir, aquí nos equivocamos, aquí debo colocar es hora salida. Ok, que es esta cadenita inicial que estoy sobreescribiendo. Yo lo amplío un poco. Eso. Recuerda, hora de salida es esta, que la estamos almacenando en HS. Pero para poder hacer restas, digamos, de menor a mayor, es decir, cuando hay un cambio de fecha, entonces yo estoy haciendo una copiecita de esta variable acá, en hora real salida. Y luego esta la estoy sobreescribiendo. Entonces primero almacené esta acá para que no se me pierda. Y luego esta variable hora de salida la estoy escribiendo con las 24 horas para poder restarle, digamos, las 23 horas que es la hora de ingreso, y me resta entonces esa horita. Creo que ahí sí ya con esto tendríamos. Vemos que nos aparece este error, lo que les decía hace un momento, que 24 no es un formato válido para la hora. 24 no es un formato válido para la hora. Ya me lo actualizo y ya me muestra que no es un formato válido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, obviamente no puedo colocar el 0 porque entonces al 0 no le puedo restar nada. Colocar aquí 23, 59, 59. Listo, que es hasta donde llega, digamos, el máximo del reloj del día anterior. Y aquí le sumo un segundo. Aquí en el total de segundos del día 2. Le sumo un segundo y de esta forma me daría todos los segundos del día 2. Acá entonces estoy sumando los segundos que tenía el día 1 más los segundos del día 2, es decir, sumamos los segundos de ambos días y ya lo mismo que acabamos de hacer entonces de las horas. Y si ejecutamos ahí, te nos va a dar que el tiempo fue 2,0 segundos, con 0 minutos y 0 segundos. Aquí esto que estaba mostrando, que dice 0,59 era la resta de las 24 menos la hora de entrada, es decir, esta. Por eso aquí está imprimiendo este pedacito, pero ya no lo necesitamos. Ok. Y aquí coloquémosle entonces que nos muestre los minutos. Entonces le decimos con minutos y tantos segundos. Lo ejecutamos hasta ahí y ya me va a decir que el tiempo fue de 2 horas. Voy a colocar la palabra horas. El tiempo fue 2 horas con 0 minutos y 0 segundos. Y observen que yo aquí le puedo modificar cualquier otro dato. Por ejemplo, pongámosle un 10. Ejecuto. Y ya me dice que 1 hora con 50 minutos y 5 segundos. Y si aquí le ponemos, por ejemplo, un 7 en segundos, 1 hora con 49 minutos y 53 segundos. O sea que está funcionando perfecto. Así cuando es un solo día. Ahora, ¿qué pasa cuando es varios días? Vamos ahora entonces cuando los días sean mayores o iguales a 2. Entonces, corremos aquí. Coloquémosle si días. En este caso necesitamos otro else al mismo nivel del último if. Si no, preguntamos si días es mayor o igual a 2, ¿qué debe pasar entonces? Entonces lo primero que debe pasar es que le vamos a restar un día. ¿Por qué? Porque así diga 2 días o 3 días, siempre, por ejemplo, si decimos 3 días, vamos a suponer que aquí tenemos 3 días. Si digo 3 días, algo fijo que tenemos ahí es que el automóvil estuvo por lo menos 2 días, o sea, mínimo 2 días completos. Porque por lo general, si así marque 3 días, por lo general estuvo 2 días y unas horas. No sean los 3 días exactos, ¿cierto? Si se pasa más de los 3 días exactos, ya nos marcaría 4 días. O sea que al marcar 3 días en el cambio de fechas, quiere decir que fijo hubo 2 días.
y en el último serían las horas. O sea que ese último día vamos a calcularle las horas. Por lo tanto vamos a decir que días va a ser igual a lo que tiene menos 1, que se escribe así. En otras palabras, le restamos un día. Por lo que les decía, no son los días exactos. Así muestre 3, lo más seguro es que fueron 2 fijos y más horas. Siempre debemos de restarle 1 en este caso. Y obviamente podemos obtener los segundos de esos días que tenemos ahí completos. Vamos a decirle que va a ser igual a lo que tiene por 86.400, que es el número de segundos que tiene un día. Entonces obtenemos los segundos de los días completos. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es la resta normal del último día. Donde decimos que total horas, como lo hicimos hace un momento, total horas es igual a la hora de salida menos la hora de entrada. En este caso sería HE. Y debemos capturar los segundos de ese día. Lo que habíamos hecho al principio, total horas, punto, total seconds. Y eso lo guardamos como un valor entero aquí. ¿Para qué me sirve esto? Entonces estos son los segundos, son los segundos del último día. Aquí estos son los segundos de los días completos. Aquí. Y voy a calcular los segundos del último día. Pero recordemos que si HS es menor, en este caso, es decir, la hora de salida es menor que la hora de entrada, entonces eso me va a dar una resta negativa. Entonces debemos de saber trabajar con eso. Entonces aquí vamos a utilizar otra vez esa resta, pero antes debo entonces de obtener esas horas. Entonces recuerde que aquí me está dando total segundos del último día. Y de aquí voy a obtener, pues una vez tengo las horas, pero los segundos de las horas del último día, entonces simplemente puedo sumarle a esos los segundos. Te puedo decir que seconds va a ser igual a lo que tiene, que son los segundos del último día, más días, que fue donde me quedó almacenado, los segundos de los días acumulados. Por lo tanto, tenía 3 días, entonces aquí me quedarían los días de 2 segundos. En otras palabras, sumamos los segundos de los días completos más los segundos del último día. Y teniendo entonces ya todos los segundos, volvemos a hacer el cálculo, como lo habíamos hecho a un momento aquí, para las horas. Y podemos, de hecho, reutilizar esto. Alineamos. Ok. Entonces le estamos diciendo 3 días, quiere decir que antier usted entró a las 23 horas, vamos a poner las 23 exactas, y salió hoy a la 1 de la mañana. Lo que quiere decir que estuvo 2 días, porque ayer se cumpliría, entonces, ayer a las 23 se cumplirían las 24 horas. Porque si entró antier, se cumplirían las 24 horas más 2 si entró antier, se cumplirían las 24 horas, ayer a las 23 más las 2 horas de entre las 23 y la 1 de la mañana de hoy. Entonces ejecutemos hasta ahí. Y en efecto vemos que me dice que el tiempo fue 26 horas con 0 minutos y 0 segundos. Ahora si yo le coloco que en todas las 23 con 02 minutos
y que salió hoy a las 1 de la mañana en punto con 35 segundos. Ejecutamos y me dice que el tiempo fueron 25 horas con 58 minutos y 35 segundos. De esta forma entonces hemos visto cómo trabajar con fechas y horas en Python utilizando DepTime. También existe otra librería que es TimeDelta, que se utiliza para sumar, porque si yo por ejemplo aquí le coloco el operador de la suma y lo ejecuto, pues bueno, no en esta que digamos por el condicional no la tomó, pero por ejemplo en esta que sea por el lado de este condicional, cuando hacemos la resta, por ejemplo acá, y si le pongo que me lo sume, ahí me sacaría error porque me dice que ese operador no es permitido, que el operador suma no es permitido. Ok, entonces algunos utilizan el TimeDelta para hacer esas sumas, pero me parece, lo estoy mirando, es un poco engorroso, pues me gusta más trabajarlo así como lo estoy mostrando en este ejemplo y funciona mucho mejor para mí. Pero obviamente cada uno, pues en la medida que haya cacharreando estas librerías, va trabajando y se va acomodando. Entonces vimos cómo trabajar cuando son diferentes fechas, diferentes horas, cuando la hora de salida es menor que la hora de entrada, pero controlando que no tengamos incoherencias en los datos. Y esto mismo lo aplicamos entonces al ejercicio del parqueadero, que como les mostré, me permite obtener las mismas horas que me devuelve el Excel, que fue lo que les mostré hace un momento. Entonces de ahí la importancia de manejar esos formatos de fechas y horas que nos va a servir bastante. Aquí vemos entonces por ejemplo lo del parqueadero, cómo nos da de cada registro el tiempo que demoró. Al final me suma todas esas horas. Eso utilizando esto que les acabo de mostrar de trabajar con DepTime. Espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra siguiente lección de Python, en la cual esperamos llevar a la práctica estos conocimientos y resolver la segunda parte del taller del ejercicio del parqueadero.